Bienvenidas y bienvenidos a Arte Parlante, espacio de conversación y discusión con creadores. Soy Araceli Medina, periodista de Artemisas, y hoy les traigo la entrevista que realizamos en una calurosa tarde con María Ignacia Alvarado, magíster en Historia del Arte, y Valentina Schulze, doctora en Filología, donde hablamos sobre artistas, obras y más. Yo estudié licenciatura en arte y el magíster en Historia del Arte de Chile, las dos cosas. Soy doctora en estudios, bueno, doctora en realidad, por la Universidad de Sevilla en el programa de doctorado en estudios filológicos. En todas, en todas las carreras que he llevado a cabo, si se podría decir, ¿no? Ya sea pregrado como posgrado, siempre he tenido notas como sobresaliente cum laude en esto, pero obviamente nunca he tenido ninguna recepción a nivel más allá. Si tiene que dar el discurso, lo tiene que hacer un hombre, ¿no? Como que en este sentido, igual uno, aunque se esfuerce mil veces por ser la primera del ranking, la tercera del ranking, la no sé cuánta del ranking, al final estas cosas se las pasan a... No hay la meritocracia no existe en base al rol de la mujer. No, por ninguna parte. Hago un par de clases en la carrera de diseño de la Universidad Austral, acá en el sur de Chile, en Valdivia. Y hago algunas clases en un liceo, que eso me tiene bastante mal, ya, porque me he dado cuenta de lo que es la realidad de la educación pública en este país y que nadie no está ni ahí, no está ni ahí, los chicos no tienen lápiz grafito. O sea, la municipalidad es prácticamente nada. Y bueno, también soy evaluadora actualmente del Fondo Regional y del Fondo del Libro Nacional. Tengo mi especialidad. Soy investigadora del Archivo General de Indias en Sevilla y me especialicé en filología hispanoamericana, pero trabajé principalmente con manuscritos de la otredad del 1500 y 1600, ya sea indígenas como mestizos, y de ahí vamos a ver del género. O sea, con suerte sabemos que son indígenas y que son mestizos, con suerte. Género no tenemos ni idea. Soy licenciada en Letras Hispánicas y licenciada en Filosofía de la Universidad Católica. También soy magíster en Historia del Arte en la Universidad Adolfo Ibáñez y entre medio he estudiado otras cosas más. He hecho un diplomado en curaduría y en restauración y conservación de bienes culturales bidimensionales. Entretenidísimo, que lo hice más para mí por ¡Qué afán lindo! Teórico, porque Sí. yo no, o sea, con suerte sé hacer el monitor de palo, no soy nada, no tengo nada de formación artística, pero fue una experiencia increíble, o sea, me abrió un mundo y bueno, lo hice porque por mis intereses de investigación, lo material es muy relevante, y yo no tenía realmente como visión muy clara sobre asuntos como de concepción en el arte. Y eso he trabajado casi siempre en educación superior, en gestión, en currículum, en edición bueno, investigación académica y desde hace un tiempo hago clases también. Así que bueno, lo que he estudiado e investigado más es la obra de la Roser Bru y la Virginia Rasuri, pero en realidad mi tema es como buscar aproximaciones metodológicas desde una perspectiva feminista para escribir los relatos, ya actualizando las escrituras tradicionales, para no excluir a las mujeres, para no seguir reproduciendo las mismas categorías, los mismos valores y prejuicios, etc. Entonces ahí he ido mezclando cosas como un poco de análisis del discurso, estudios de cultura material, por ahí, en torno al tema de la autorrepresentación de las artistas, cómo ellas se conciben, se autorrepresentan en autorretratos y en otros tipos de obras también.
Partiendo con las preguntas, Flash, queremos saber su artista favorita. Mi artista favorita es Sor Juana Inés de la Cruz, porque a ella en algún momento se le mandó a encargar el arco triunfal para la entrada de los virreyes. Yo veo que es como la antecesora de todo lo que viene a ser el arte en espacios públicos, que es una cuestión bien vanguardista hoy en día, emplazar una obra, una pieza efímera y que a modo de intervención en el espacio público, y que esta después obviamente ya no va a ser ni vendida al mercado ni bajo ninguno de esos estereotipos propios de la posmodernidad o de la tardomodernidad. Entonces, para mí, Sor Juana es un pilar, no solo en la parte poética, sino que también en la parte artística y estética. Mi artista favorita es Virginia Rasuris. Las cosas que ha hecho, que ha desarrollado, han sido especialmente muy efectivas para mí. Y a veces cuando uno estudia, no todo tiene que ver con razones tan, quizás justificaciones tan teóricas o por un tema, sino de repente es poder conectar con las preguntas sobre la autorrepresentación. Pienso que ella vuelve una y otra vez sobre su identidad. Artista con la obra más sorprendente. Sabes que para mí, bueno, una vez que estaba en el Pompidou fue ver una obra de Ana Mendieta, o sea, uno de los videos, y que tenía precisamente que ver con estas imágenes bien crudas relacionadas con la sangre, relacionadas con el abuso que ha padecido la mujer y que simbólicamente ya lo ha interpretado de una forma bien cruda, ¿no? Entonces eso para mí fue, digamos, una de las piezas más impactantes que he visto. Mía es una obra de una monja medieval que se llama Claricia, que en un salterio del siglo XII, que ya estaba iluminando, se presenta a sí misma colgando de la letra Q inicial de su nombre, como jugando, ¿eh? Y pone ahí Claricia. Entonces es una suerte de firma, autorretrato, medio risa, entre medio de esa labor tan ardua. Está por mujeres que han sido totalmente invisibilizadas en ese ámbito, ella orgullosa. Artista borrada de la historia. Yo tengo, bueno, se puede decir todas ya. Tengo una. La lista es larga. Hay una artista muy peculiar que se llama Ana María van Schurman, que hizo muchas cosas distintas en el siglo XVII. Escribió poesía, estudió teología, además, que hizo mucho grabado. Se conservan ahora, no sé, 4 obras de ella, pero también, bueno, quizás vuelvo mucho a esto, pero porque es algo que me gusta, también se hizo un autorretrato. Pero es genial porque es como un artista múltiple, o sea, hacía de todo, exploró todas las formas. O sea, una mujer muy inquieta y casi nadie la conoce. No, para mí es difícil, ¿eh? Porque precisamente hay periodos en los cuales el anonimato ha sido fatal y el fenómeno de la otredad también. Pensando yo que he estudiado más América, entonces el fenómeno del anonimato no solo se extendía hacia las mujeres, sino que también a los indígenas y a los mestizos. Y por eso a mí me cuesta dar con tanta invisibilización, porque todo lo que no era extranjero estaba invisibilizado y anónimo. Y de hecho hay una obra que estaba en un convento en Santiago y que es sobre el Cristo de Mayo, y era un convento de monjas mujeres. Entonces es una de las primeras pinturas hechas en Chile en un convento de monjas mujeres a partir del Cristo de Mayo emplazado en la iglesia de los agustinos. No se sabe quién lo hizo. Artista que hizo historia. Hubo un curso de grabado en la primera década del siglo XX en la Escuela de Bellas Artes, que era un taller dirigido por un artista francés, Léon Bazin, y su señora, Margarita, que también era artista grabadora, ¿no? Importante, y había solo alumnas mujeres. Sus nombres se conocen porque están en los catálogos de los salones oficiales, jamás a la altura de la pintura y la escultura. Y la gran fuente que tenemos sobre eso es Virginio Arias, que se refiere explícitamente al hecho de que eran solo mujeres, pero él habla de las niñas. Son varias. Elizabeth Roeta se ha mencionado más, pero también están Marta y Adriana Almeida, Amelia Saavedra, Emma González, no son muchas tampoco. O sea, hasta ahí llegamos, totalmente borradas, porque en general cuando se escriben los relatos, que no son tantos tampoco, relatos así como panorámicos sobre la historia del grabado en Chile, no se las menciona. A veces se ha dicho incluso que casi el grabado empezó a existir en los años 30 en la Escuela de Artes Aplicadas y que antes de eso en Chile no existía. Ahí hay una exclusión directa, nada que decir, eso no es solo invisibilización, es borrar. Que a mí me gusta mucho Ana Mendieta también, mucho.
pero también por su historia, ¿no? Prácticamente se supone que fue lanzada del edificio por su pareja, Carl André, el artista minimalista. Y más encima el hecho de que artistas de la época que hayan salvaguardado a Carl André y lo hayan sacado de la cárcel, siendo que los vecinos habían escuchado gritos y todo. Muy fuerte, porque ya se supone que por un lado estaba mostrando todas estas violaciones que estaban existiendo en los campus universitarios, o en el mismo campus donde ella estudiaba, y lo estaba haciendo desde una manera desgarradora a través del cuerpo, ¿no? Y por otro lado esa relación entre el cuerpo y la naturaleza que ella establece, pero por otro lado el haber vivido una muerte que se hizo pasar por suicidio, todo el mundo ya sabe que fue este tipo, por lo menos que se escondió en ese momento de la historia, ¿no? Artista olvidada injustamente. Mira, es que sabes que aquí en el sur de Chile hay hartas mujeres que han sido olvidadas. Bueno, de hecho, no por ser referencial o algo así, pero yo te lo puedo decir de una manera súper cercana. La hermana de mi abuela pintaba, ¿no? Y acá en Puerto Montt hay una serie de pintoras también así muy de la colonia alemana, que no están registradas en la historia de la pintura, porque prácticamente hacían arte porque se les daba la gana, quizás, no sé, pero ellas venían con todo un aprendizaje también de la escuela europea y que no están ni registradas. Con suerte hay algunos catastros, pero muy así chiquititos, entre Valdivia, en el Diego Rivera, en Puerto Montt. Yo creo que hay muchas que han sido olvidadas injustamente y que manejan técnicas bien solventes. Ahí habría que, yo creo que de todas maneras, destacar algo que se ha hecho mucho, es cómo se produce una doble, triple, cuádruple exclusión, ¿ya? Como en distintos niveles de profundidad, cuando no solamente hablamos de una mujer, sino que una mujer en la periferia del mundo, una mujer Claro, que además claro. pertenece a una minoría sexual, una mujer que además pertenece a una minoría racial. Entonces ya, imagínense terminar esto en un pueblo apartado en Chile. La suma termina siendo qué tan, o sea, cómo podemos llegar ahí, Mm. porque habría que, no sé, ir a buscarlo. ¿Cómo decidimos los temas para mostrar? Ustedes, por ejemplo, que tienen una plataforma y un gran poder para hacer divulgación, precioso, ¿cómo seleccionar? Siempre estamos No, seleccionando. y sí, pues, y lo otro es que yo pienso, por ejemplo, en la Loti Rosenfeld, ¿no? Cuando fue postulada al Premio Nacional, claro, también pusieron al profe de la Cato. Y lo más chistoso era que, claro, la Loti tiene una obra de carácter mundial, ¿no? Está en todos los museos del mundo. Pero aquí en Chile fue en el único lugar donde no le dieron el premio. Y al año siguiente la Loti muere de cáncer y las mismas personas que no le habían dado el premio estaban diciendo un artista que se fue nuevamente de Chile sin haber sido reconocida. Entonces tú dices, Qué ¿qué rabia. onda? ¿Qué onda? ¿Cachai? Sí. Es como, sí, No, sí, qué rabia. sí. Es súper heavy que tu obra sea potencialmente reconocida en otros lugares del mundo y que aquí en tu propio país, en el momento en el cual se te está postulando, no te des cuenta de que eres mejor que todos los mejores. O sea, la Loti es nuestro gran baluarte de batalla como arte chileno en el extranjero, ¿cachai? No hay ningún artista chileno que esté a la altura de la Loti internacionalmente. Ninguno. Entonces, esto fue una cuestión netamente de o envidias locales, esta típica cuestión del macho que se posesiona a un lugar y que busca, como él no alcanza a tener esta relevancia internacional, tiene que de alguna manera u otra aplacar o Cubrirla. rebajar el... No, fue horroroso. Y al año siguiente, cuando la Loti muere, ya empiezan nuevamente así como, oh, se fue de Chile sin un reconocimiento propio de él. Lo que hablaban recién del caso de que al final la gente tiene este tipo de comentarios de los reconocimientos se tienen que hacer en día, qué pena que murió, qué esto y lo otro. Claro. Y también haciendo un contraste, por ejemplo, con el caso que nos presentaba María Ignacia, con este grupo de grabados, Artista grabadora, sí. grabadoras, por ejemplo, me quedó sonando eso de decirle las niñas, y con esto quiero como preguntarles por el tema del lenguaje que se utiliza para referirse a las artistas mujeres. De decir, por ejemplo, de que, oh, esta artista, qué buena era, ¿por qué no se le reconoció antes? Pero nunca se habló antes de ella, por ejemplo, cuando estaba.
o cuando están estos grupos de mujeres talentosas haciendo algo que rompe con el paradigma de son solo hombres, pero se les disminuye, se les infantiliza algunas veces diciéndole las niñas en vez de las mujeres artistas, las mujeres creadoras. Ahí como más que pongan su granito de arena en cuanto a eso, al lenguaje que se utiliza para referirse a las mujeres artistas. Es bien heavy también porque, sabes que dentro de todo, bueno, yo creo que también todas nosotras lo hemos vivido en cierto modo, ¿no? El fenómeno de cómo se te abalanza el Sí. círculo masculino cuando empiezas a destacar un poco más allá y cómo te empiezan a buscar arrebatar los puestos de trabajo y todas esas cuestiones que son bien fome. Simplemente porque tú estás haciendo bien tu pega y eso genera de alguna u otra manera que en el macho despierte así su marca territorial y tienen que alejar a la mujer, ¿no? Entonces, yo creo que tú también lo has vivido, yo también lo he vivido, y a nivel de cómo se trata a las artistas. Bueno, hay algunas que tienen más suerte. Ahora aquí está el fenómeno del género a flor de piel, claro, un poquito, pero dentro de todo ya la invisibilización, yo siento que va a seguir, ¿sabes? O sea, de hecho, eh, lo que está pasando, lo que está aconteciendo en Europa, hace poco me escribió una amiga una ex compañera del doctorado, yo ya me titulé, ella todavía no, ella sigue siendo investigadora allí, y me decía que el machismo, italiana, ¿no? Me decía que el machismo que se está apoderando culturalmente de todo el fenómeno académico está superando ya toda esta fase de auge del feminismo que se alzó en gloria y majestad, pero que ahora ya está nuevamente en un rango peyorativo. Y me decía, no te extrañes que si vienes en enero vas a encontrarte una conferencia de los cabrones machistas de Cervantes, López y Quevedo, ¿cachai? ¿Cómo va a volver Sí, entonces, ¿cómo se nos trata a nivel de lenguaje? Mira, yo no soy muy, aquí yo tengo que decir algo, o sea, como estudié filología, yo no soy una adepta del lenguaje inclusivo, o sea, no me parece por ese lado, pero sí siento que el trato hacia la mujer, ¿ya? Más allá de que tú digas los o las artistas, no sé, el trato, simplemente el trato, viene a ser completamente diferente a cuando se le tiene que premiar a un hombre o cuando se tiene que ensalzar la labor de un hombre. ¿Ya? Entonces, ese fenómeno de la hipérbole que se instala para con un ser masculino y la lítote para con un femenino, por decirlo, es bien potente, es bien potente. Siempre empequeñeciendo o mostrando así muy poquito de lo que viene a ser el rol de la mujer. ¿No? Es muy heavy. Muy. Yo creo que se manifiesta eso en como construcciones discursivas, a lo que creo que se refiere Valentina, pero también en pequeñas cosas a las que estamos acostumbradas, pero que, como por ejemplo, cuando hablamos de las artistas, estas como grandes artistas mujeres, que inevitablemente las pensamos así igual, hablamos de Artemisa, Sofonisba, la Frida, Ajá, bueno. y nunca hablamos de Pablo o de, no sé, pensando en Picasso. Entonces, ahí hay algo, Bueno, porque y las mujeres de Picasso, po, ellas también fueron invisibilizadas. tremendo O sea, y maltratado. heavy. Bueno, Y maltratadas. Heavy, 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 heavy. O sea. tremendo. Mm. Sí, y bueno, también a veces como la necesidad de marcar las características del género femenino para describir la obra. Eso pasa mucho también. O sea, hasta hoy. No diría como, bueno, eso era del siglo XIX, pero hoy día también. Muchas veces para alabar incluso la obra de una mujer, para tratar de mostrar su relevancia, se dicen cosas como que es una obra
sea, voy a inventar algo, que muestra una gran empatía, una gran sensibilidad con los problemas actuales. Yo no sé, tengo la impresión de que con un artista varón no se eligen ese tipo de De términos. comentario. Claro, Sí, claro, sí, claro. sí, quizás se lo aborda de otra manera, no lo sé. Pero ahí más como del lenguaje, eso, en cosas como súper cotidianas. Y también lo otro es que, a propósito como este auge y este como gran espacio que encontró el feminismo en el público y académico en general, eh, y en todas las instituciones artísticas, hoy en día definitivamente yo también creo, estamos cerca como una especie de retroceso, que es algo que igual siempre se ha sabido que es una posibilidad, o sea, que se produzca esta respuesta por la amenaza que percibe en el fondo digamos, el hombre en abstracto, para no atacar a nadie tampoco, no se trata de eso. Ya mirando hacia atrás y cómo se vive actualmente la escena artística, ¿de qué forma se va percibiendo, se va mutando el rol de la mujer artista en la historia? Y les pregunto esto porque nosotras también en nuestra investigación para el proyecto Artemisa fuimos encontrando algunos personajes controversiales y les pregunto por el rol porque nosotras nos hicimos en repetidas oportunidades una pregunta específica, como ¿se puede entender como un avance, por ejemplo, feminista o de empoderamiento el trabajo de un artista, por ejemplo, una mujer cineasta nazi, Sí. que hoy en día no sería considerada, por ejemplo, parte del movimiento? ¿Te refieres a la Leni? ¿A la Leni Riefenstahl? Sí. O sea, es que para mí Leni Riefenstahl es la mejor cineasta de la historia. O sea, está a la par que Pasolini, a la par que cualquiera, por todos los recursos que ella manejaba, ¿no? Desde, primero, que fue la que armó esta cuestión del cine de espectáculo, o de la espectacularización de la imagen, y por otro lado, por toda la retórica cinematográfica o el lenguaje de la cámara que ella ocupa, porque ella te ocupa picados, contrapicados, movimientos de cámara, angulaciones, y esta especie de montaje magnífico, magistral, para armarte un relato en base a una ideología, independiente de si esta era nazi o no. Yo creo que si hubiese estado con Stalin y Stalin le dice a esta cuestión del proyecto, lo hace igual, ¿no? Era como que la tipa era una capa, 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 capa. Y en ese sentido, también, pues una de las olvidadas, entre comillas, por su quizá imaginario del momento, pero como ella no hay ninguna cineasta, para mí, porque más encima en la época en que lo hizo, y bueno, que hasta Walter Benjamin puede hablar de el cine nazi, de ese espectáculo que si bien no la cita ella en específico, ¿no? Pero estamos hablando de que eso viene de la Leni. Entonces, es heavy. O sea, para mí, independiente de si ella trabajó para Hitler o haya trabajado para Stalin, su lenguaje cinematográfico es algo magistral. Magistral, o sea, no tiene parangón, creo yo. Me encantan estos temas imposibles, en cierto sentido, porque, claro, hay que reconocer el valor en sí mismo de esas propuestas, que, bueno, además hacer historia. O sea, que es uno de los casos que responde varias de las preguntas flats del principio, pero creo que no se puede separar la vida y la obra, pero que sí podemos considerar su trabajo y estudiarlo de manera crítica. No me refiero para criticarlo negativamente, estudiarlo de manera crítica con el mismo interés y preocupación y relevancia que cualquier otra artista, incluso que haya trabajado en claves patriarcales o que haya sido feminista su trabajo o que su obra haya sido activismo. Considero que no tendríamos por qué hacer una especie de cancelación por mujeres que han vivido en clave, o sea, en coordenadas específicas, y no se pregunta como, cuáles son también las opciones. Sí, existe la libertad, pero es una mujer que logró hacer
un tremendo en el fondo, proyecto, o sea, Sí, por donde lo miro, o sea, partiendo por la Olimpia y cómo ella empieza a trabajar el mito, ¿no? Desde las tres gracias, desde Prometeo, desde el fuego, desde todo esto, y lo va combinando con lo real. No, una cosa exquisita, y todos los sí, lenguajes, desde el lenguaje de la figura retórica hasta el lenguaje cinematográfico. La tipa es una genio, nada que decir, o sea... Da lo mismo, en este caso yo Hitler. Hitler pasa a ser como la sí, anécdota, pero... Sí. pienso igual. Ahí habría que ver cuál es, de hecho, la visión que ella nos está presentando en ese marco ideológico, tal vez. ¿Qué diferencias hay? Tal vez nos puede mostrar, estoy segura que esto ya se ha estudiado, pero no soy nada conocedora tampoco mucho de eso, pero mostrarnos mucho mejor, quizá abrirnos toda otra puerta sobre ese periodo histórico, sobre todo ese Sí. despliegue cultural. O sea, hay no sé, me parece que infinito, que no tendría ningún sentido descartarlo. O sea, una mujer que logra hacer una cosa así, hay que ver, Sí. o sea, hay que ver que cómo, o sea, es potente. Eh, O sea, ¿no? Y yo tú ves creo también, pues, o sea, cómo queda relegada, porque si bien hablan del cine de espectáculo en la época nazi, no citan que este cine era hecho por una mujer. ¿Cachai? sí, O sea, hablan así sí, po, como... sí, po. Y ahí no hay la que citan a ver ella, qué es es. como... Y ahí que hay que ver también qué es lo que queda en esa oscuridad. ¿Era solamente porque era mujer? ¿Que había que Claro, omitirla y no nombrar? ¿O había algo más claro, también? ¡Ey! Tentador. claro. Eso, Sí. en otras, bueno, no, miles de casos, pero por ejemplo, Artemisa Gentileschi a mí me ha parecido, bueno, figura relevantísima, mucho que decir, pero no vivió su vida particularmente como una mujer que uno pudiera decir con propiedad que era feminista. Sería como ponerle una categoría, una etiqueta no puede ponerse, desfrazarla. No. En su manera, ella, por ejemplo, me encanta esta anécdota que le escribe una carta a un potencial comprador de todas sus obras, que ella, cuando ya le estaba yendo muy bien, estaba todo andando con su carrera también, y le dice, yo pinto, no me acuerdo cuáles son las palabras, pero estas obras van a ser como las de cualquier gran hombre. Sí, ella no estaba tratando de validarse como si pudiera ser igual que un artista masculino. Está respondiendo a otras claves. Su trabajo no tenía necesariamente la intención de ser feminista, y sin embargo aquí hay todavía mucho que ver sobre cómo ella se posiciona, se afirma, se piensa a sí misma como mujer, sin negarse. Entonces, como eso, no solamente tendríamos que ver los casos en que, bueno, esto es evidente, en que las mujeres hacen un arte feminista, sino también las mujeres, bueno, viven en sus circunstancias, nacieron y vivieron en el mundo que vivieron, y tal vez su obra reproduce discursos patriarcales, y bueno, y que habría que ver cómo lo hacen. Yo digo eso, y el valor de su obra no, a mí me parece que no disminuye nada. Y en esto, por ejemplo, eh, hay casos, bueno, esto ya se sale un poquito, pero no sé si, bueno, ubican el libro de La mujer en el arte de Nena Osa, escrito durante la dictadura. Nadie lo comenta, nadie lo cita, ni nada, porque obviamente está asociado al contexto que está asociado, a la ideología que está asociada, por supuesto, ya lo tenemos totalmente vetado, omitido. Eh, ella bueno, lo tuve que revisar a propósito de una investigación, y ella en toda su introducción se refiere a referentes feministas de su época, teóricos de vanguardia para ese momento. O sea, está súper enchufada con perspectivas críticas, etcétera. Y me dicen, bueno, no entiendo, pero ella dice, voy a hacer este relato para rescatar mujeres. Está trabajando en la idea del rescate todavía, no tanto como de la integración quizá a la historia del arte. Pero ella después
empieza de nuevo como a repetir la idea de las mujeres, es la hija de no sé qué artista, es la pariente de no sé quién, y es puro hombre. Después, y son como las fichas biográficas, es como importante. Y después, bueno, y además ella se centra en pintura. No me acuerdo qué artista, creo que de Ana Cortés, dice que ella ha sido solamente pintora. Bueno, Ana Cortés fue la primera profesora en la Escuela de Artes Aplicadas, ya no sé si ya lo comenté, pero de grabado, de arte gráfico. Tiene un rol importantísimo en esa área y la Elena Osa directamente lo descarta, finalmente. Entonces pasa eso también pienso como, bueno, con cómo las mujeres artistas se perciben, se muestran, hay... No sé si por ahí va como tu pregunta, Araceli, más o menos el cambio del rol. Sí, el cambio del rol. Y ¿Verdad? justamente ahora como venía a preguntarle ya para cerrar un poco el tema de preguntas de lo que es esta entrevista, ¿cómo creen que viene la evolución en cuanto a cómo se autoperciben las mujeres artistas y cómo el mundo las percibe a ellas? Es que, bueno, igual aquí hay que pensar en distintos lugares, ¿ah? Porque, por ejemplo, Irlanda está lleno de mujeres artistas en el 1800 y de mujeres escritoras. La misma Lady Gregory era la que digamos, convocaba a artistas hombres y a artistas... Bueno, Irlanda es un país como bien extraño en ese sentido a nivel de escritura, porque muchas artistas en el año 1800, o sea, muchas artistas, muchas escritoras. Pero yo también pienso, en este sentido, en Cristina de Pizan, que fue una de las primeras, ¿cómo decirlo, no? Formadoras, formadora del pensamiento artístico e intelectual en el 480, pero que se la lleva el rey Carlos III a Francia, creo, y en Francia ella es la que enseña en la corte del rey. Y ella es la primera que se empezó a preguntar por qué las mujeres tienen que hacer tal cosa y por qué los hombres tienen que hacer tal cosa, ¿no? O sea, es como, ¿y por qué las mujeres insisten en que la cocina y ese rol es lo único en lo cual ellas pueden desenvolverse en la vida? Porque también lo defienden. O sea, hay una defensa de ese rol, o por lo menos lo existía en la antigüedad, ¿no? También es como y tú no tienes hijos, y cuándo te vas a casar, y estas típicas preguntas que siguen existiendo, pero que a un hombre no se les pregunta, ¿no? Como que a la mujer como que se le insiste más, y los hijos, y los nietos, y va. Pero antiguamente, claro, era casi impensable que una mujer pudiese pensar. Y Cristina de Pizan tiene varios textos ya en el Renacimiento sobre estos temas. Pero claro, ella desde una esfera bien alta, ¿no? O sea, se la llevan de Italia a la corte del rey Carlos III en Francia para educar principalmente a las hijas de las nobles, entre comillas, ya sea en el arte de la pintura como en el arte de la poesía. Ahora, los cambios que pueden existir, yo no creo que hayan muchos cambios, ¿sabes? O sea, personalmente, así viendo cómo está el mundo, creo que este sentido de lo que se está llevando a nivel de integración de la mujer, de esto, es una cuestión más bien política, pero a nivel de pensamiento, o sea, es como un acto político, es como un acto simbólico, ya pongamos una mujer aquí para que sean 5 y 5, 6 y 6, 4 y 4, lo paritario, lo no sé qué, pero es un acto simbólico, pero a nivel de pensamiento social, pensamiento estético, pensamiento intelectual, no creo que varíe mucho. Yo creo que vamos a tener todavía grandes siglos por delante en donde vamos a estar batallando y hablando quizás de estas mismas cosas, creo yo. No. Mi perspectiva un poco es que, en el fondo, esto una vez se lo escuché hace mucho tiempo a la Gloria Cortés, vamos a seguir siempre luchando. O sea, esto no es como que se acaba, porque siempre va a haber una estructura. No tiene sentido pensar que vamos a llegar a algún punto, pero esto, bueno, hay tanta bibliografía en el fondo feminista sobre este tema, es que no vamos a llegar a un punto en que se resuelva todo, porque siempre va a existir en la sociedad una tensión, me parece, o sea, esa es la perspectiva que tengo yo.
una tensión en la que haya algún orden jerárquico, alguna asimetría, siempre va a haber una disputa en ciertos terrenos por el poder, o sea, entonces siempre el problema va a ser quién es la minoría, además. Claro. Y podríamos seguir siempre nosotras, y una vez que las mujeres estén muy instaladas, supongamos que llegamos a un escenario ideal de igualdad, utópico, habría que conservar eso, esa igualdad. Claro. En el momento que ya del descuido, ya de repente ya que nosotros estamos de nuevo en desventaja porque creímos que estaba todo resuelto, así como ahora ya pueden haber cotas, pueden haber la misma cantidad de mujeres en las exposiciones, en las colecciones museales, falta mucho, pero, o en la academia. Y sin embargo, quizás como, bueno, ya está, entonces pasa, entonces ahora hay que exigir lo mismo. Bueno, detrás de eso, ¿qué va a haber? Vamos a ver que realmente se nos va a exigir lo mismo, se nos va a dar lo mismo, o el hecho de que haya paridad, supongamos, significa que trabajamos lo mismo para llegar ahí, igual. Nos están regalando esa paridad y bueno, entonces hay infinito respecto de las artistas hoy en día. Yo sí creo que han conquistado, que pueden conquistar más espacios. El síndrome de impostor no se lo van a sacar en ningún momento cercano, yo creo. Claro. Pero eso no, o sea, yo creo que ya habría que resetearse, no sé. Pero definitivamente hay más confianza, hay más expectativas. Las mujeres, yo creo que hoy en día las artistas jóvenes, pensando, no sé, artistas de 20 años, 30 años, creo que muy jóvenes, la gente con esto también es joven, pero me refiero a generaciones que están empezando su práctica artística, tienen más confianza y como esperanza y más, se creen más la posibilidad de hacer una carrera seria, profesional, igual a la de un hombre, y creen que lo merecen y que se puede. O sea, de ahí a lo que ocurra, bueno, pero yo creo, o sea, eso percibo, que al menos está en un ánimo distinto que pensar en, no sé, los años 60, en que las artistas, bueno, no sé, los niños y la comida y no sé qué, entonces mis posibilidades son incorporar a mi obra las cosas que me están pasando en la casa. Como, y porque esta es la vida que vivo, pero igual yo no puedo como descuidar nada de mi familia, etcétera, y ahí hay una competencia de intereses. Hoy en día creo que eso está más, si bien las mujeres tratan de barajar, hacer malabares y todo eso, creo que hay más conciencia de que lo profesional y en el caso la creación es válida, legítima, es necesaria, totalmente. Creo, eso creo, en términos como de las artistas contemporáneas. Y sí, obvio que en distintos lugares del mundo es diferente, muy diferente. O sea, No vivimos todos en la misma cultura, así que es totalmente entendible. Y claro. Bueno, agradecerles por haber accedido nuevamente a conversar con nosotras, por ser honestas en sus respuestas, por también enseñarnos tanto a nosotras como equipo y bueno, a la gente que nos sigue en las redes sociales. Y nada, infinitas gracias por esto. Esperamos que para ustedes también haya sido un espacio de conversación agradable. Con esto cerramos Arte Parlante. Desde el equipo Artemisas le agradecemos nuevamente a María Ignacia y Valentina por acompañarnos en esta nueva entrevista y a todas las personas que nos acompañan diariamente a través de nuestras redes sociales en la realización de este proyecto. Nos volveremos a encontrar en otra edición de Arte Parlante. Hasta la próxima.